Con el gusto de siempre, hermanos, compartiendo la escuela dominical que corresponde al domingo 12 de julio del año de gracia del Señor 2020. Y ahora vamos capítulo por capítulo. Y en la sesión anterior llegamos hasta el capítulo 3. Ahora aquí en el capítulo 4 vamos a encontrar el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Un encuentro que tiene mucha importancia por la enseñanza que Jesús nos deja en cuanto a la adoración. Los samaritanos eran un pueblo mestizo, integrado por los que quedaron después de la transmigración a Babilonia, mezclados con los pueblos que llegaron, pero que habían conservado su temor a Jehová. Por su categoría de mestizos eran muy mal vistos por los judíos, que se consideraban de raza pura. Ante esa situación, Jesús diríamos que hizo su primera misión a los no gentiles, a los no judíos, porque los samaritanos, sin ser propiamente gentiles, no eran propiamente judíos. En eso se basa precisamente la enseñanza del capítulo, cómo Jesús abre la adoración a todo ser humano que busque a Dios. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La conversión de la mujer samaritana implicó la creación, posteriormente, de una iglesia samaritana. Incluso entre los textos bíblicos más antiguos tenemos las recensiones del Antiguo Testamento en samaritano. A continuación, en el capítulo 4 se nos narra la sanidad del hijo de un noble. Una de las señales que Jesús hace en Juan. Recordemos que para Juan nunca usa la palabra mysterium para referirse a las señales que Jesús hace y que normalmente traducimos como milagro, sino Juan más bien las considera señales. En el capítulo 5 vamos a encontrar en primer término el caso del paralítico de Betesda. Un estanque donde cada determinado tiempo bajaba el ángel, removía las aguas y el primero que bajaba sanaba. Pero este paralítico no había logrado bajar porque siempre alguien más lo hacía antes que él. Pero Jesús lo sana. Lo interesante del pasaje es que esta sanidad que hace Jesús en el paralítico tiene un antecedente en el que los judíos entran en controversia con Jesús. Porque en el momento en que él sana a Jesús sana al paralítico de Betesda, se plantea qué autoridad tiene Jesús para sanar. Entonces Jesús establece su autoridad como Hijo de Dios. Ya en el mismo capítulo 5 vamos a encontrar el antecedente a otra señal que se va a dar más adelante, cuando Jesús establece que nada puede hacer Él por sí mismo, 5:30, sino lo que es Él que lo hace a través del Padre, lo hace a través de Él. Ya en el capítulo 6 vamos a encontrar el primer relato de la alimentación de los 5,000. Es interesante porque es uno de los pocos relatos que recogen los 4 evangelios. Cuando Jesús, después de haber alimentado a la multitud, se retira a orar, se da entonces en el mismo capítulo 6 el momento en que él queda dormido y viene la tempestad. Y entonces sienten ellos, ¿verdad?, que Jesús los alcanza. En este capítulo es importante porque Jesús camina sobre las aguas y los alcanza en el barco. También los libra de la tempestad. Jesús
tiene que afrontar el problema de que ahora la gente lo busca más. Y Jesús entiende que lo busca más por la señal que hizo de alimentar a los 5,000. Y es entonces cuando él entra en el capítulo 6 también, al final, a partir del versículo 60, uno de los pasajes más importantes del Evangelio en cuanto a que nos semblantea el sentido del sacramento de la Santa Cena. El Evangelio de Juan no nos relata el episodio en donde Jesús instituyó la Santa Cena. Sin embargo, en estos pasajes nos está estableciendo, explicando qué significa la Santa Cena. Entonces dice Jesús que Él es el pan de vida y que Él como pan de vida da vida al mundo, y de esa manera nos explica lo que significa el pan en el sacramento de la Santa Cena. Luego entramos al capítulo 7, donde nos damos cuenta que los hermanos de Jesús no creen en Él. Y es que así sucedió. Es hasta después de su resurrección que algunos de los hermanos de Jesús, Jacobo entre ellos, que más tarde se hizo líder de la iglesia de Jerusalén, creyeron en Jesús. Pero antes, en su ministerio terrenal, cuestionaban su ministerio. En este pasaje de capítulo 7 encontramos también cómo tratan de prender a Jesús. Dice en el versículo 32, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para ir, que le prendieran. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaréis vosotros no podéis venir. De esta manera el Señor Jesús estaba anunciando su sacrificio, pero todavía era muy difícil para que la gente entender lo que Él estaba preparando. Al final del capítulo vamos a encontrar que nunca pudieron prender a Jesús, pero se quedó en el ánimo del pueblo que nadie, absolutamente nadie, habló como Jesús. El capítulo 8 se inicia con un episodio de lo más pintoresco. Encontramos el caso de aquella mujer que ha sido sorprendida en adulterio, o por lo menos eso le dijeron a Jesús. Y se la presentan y le dicen, bueno, ¿qué hay que hacer con ella? Conforme a la ley había que matarla a pedradas. Y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Finalmente, nadie se atrevió a hacerlo. Y al final del relato dice en el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo ya a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Un pasaje muy hermoso que habla de la empatía de Jesús con el pecador y cómo Él viene precisamente para restablecer la relación del pecador con Dios. Luego viene un discurso de Jesús sobre su categoría como luz del mundo, seguido de otro discurso de Jesús sobre la libertad, donde está el clásico versículo donde dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 32.
Jesús continúa con su predicación y ahora reprocha a los judíos que le quieren matar y les dice claramente que son del diablo. Es a partir del versículo 48 del capítulo 8 que Jesús nos habla de algo muy importante, de su preexistencia, cómo Él es antes de Abraham, cómo Él es con el Padre, y es donde se va generando ese escándalo del que hablamos en clases anteriores, de cómo aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, y una gloria que no pudieron captar los judíos, solamente aquellos que creyeron en el Señor. Finalmente pasamos al capítulo 9. Y en el capítulo 9 encontramos entre los versículos 1 al 12 el relato de que el Señor sana a un ciego de nacimiento. Esto va a dar materia al resto del capítulo, porque ahora los judíos interrogan al ciego y le dicen: oye, ¿quién te sanó? Él señala a Jesús. Y ellos cuestionan el milagro de Jesús, cuestionan su calidad moral. Y dice el ciego: yo no sé qué digan ustedes de él. Lo que yo sé es que fui ciego y ahora veo. Ese testimonio tan contundente genera en los judíos un mayor encono, porque ven que es irremediable que Jesús se gane a la gente. Finalmente, en los versículos 35 al 41 del capítulo 9, Jesús habla de la ceguera espiritual, de aquellos que no ven voluntariamente. Diríamos en forma coloquial que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y es precisamente a esta clase de ciego voluntario al que corresponden los incrédulos que no entienden que aquel verbo fue hecho carne y está entre nosotros para darnos salvación. Oramos. Gracias te damos por el estudio de tu palabra, Señor, y que esta palabra abra nuestros ojos para ver el resplandor de tu gloria y en la comunión contigo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y en tu Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima, hermanos. Dios les bendiga.